bíblico con nuestra vida. El Evangelio de Cristo es que lo conozcamos y vivamos de acuerdo con sus enseñanzas. Uno de mis compañeros de la maestría, no voy a decir su nombre, en alguna ocasión me hizo una promesa que me iba a ayudar a entrar al seminario, etcétera, etcétera. Juan Camané. Y a la mera hora, pues no, es que no puedo, es que... Afortunadamente apareció el hermano Eloy Mendión. Y él me apoyó junto con todos ustedes. Por eso les estoy inmensamente agradecido. Y también vemos que en ese momento los planes de Dios se cumplieron. Y me dio la oportunidad de estar ahora dando lo que aprendí. ¿Ok? Bueno, pregunta, ¿alguna vez confiaste más en ti que en Dios? Ay, nosotros cada rato hacemos eso. ¿Para qué necesito a Dios? Yo puedo solo, sola. Él está muy ocupado. Pero cuando no ponemos nuestros caminos ante Dios y los seguimos, vamos a chocar. Vamos a tener desilusiones, vamos a tener fracasos, porque solamente, y grábenselo en su mente, solo en Cristo tendremos victoria. ¿Lo creemos? Entonces, ¿por qué desconfían de Él? No desconfían. Juan 16, del 31 al 32. Hasta ahora me creen. Ay, Dios mío. Alternativo, ¿ahora creen? Contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados, y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Jesucristo era una gente directa, no le daba rodeos, y más a sus discípulos. Les estaba profetizando que lo iban a dejar solo, pero también les estaba dando la lección de que no estaba solo, porque es uno con el Padre. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Lo creemos? Con Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Contexto, versículo 31. Jesús conocía a sus discípulos, les llegó a llamar hombres de poca fe. No son de Calvario, ¿verdad? Aquí todos son de mucha fe. Pero en estas últimas palabras les trata de dar aliento, confianza y paz. Creen, pero son débiles. Pedro prometió morir por él y los otros lo secundaron, pero les demostraría cuán débil era su fidelidad. En una palabra eran, no quiero decir un término que se oye feo, habladores. De palabras, sí, yo estoy contigo hasta la muerte. Y a la mera hora, yo ni lo conozco. Y 3 veces antes de que cantara el gallo. ¿Y los demás qué pasó? Ni sus luces, todos se fueron a sus casas. Se acabó el maestro, se acabó el alumno. Es lo triste realmente de la gente que no tiene fe. Versículo 32. Les afirma que la hora ha llegado, hora de las tinieblas y de la acción del príncipe de este mundo. Judas venía a prenderle con los sicarios. Los discípulos serían dispersados, cada uno sería por su parte, por su lado. Son las ovejas que han quedado sin pastor. Juan 10:12. Les demostró la debilidad humana. Él, con la fortaleza divina, siguió hasta la cruz.
Versículo 32. La profecía de que iba a quedarse solo está en Zacarías 13:17. Ese buen pastor, Juan 10:11, iba a ser herido y su rebaño dispersado. Era la entrega del Padre de su Hijo para salvar a la humanidad, Isaías 53:10. Y se ofrecía voluntariamente, Juan 10:18. Les profetiza que lo iban a dejar solo, como estaba también profetizado en Isaías 53:6-7. Pero pese a que Pedro lo iba a negar y los demás se dispersarían, él aún los veía como amigos. Les da la última lección de lo que es la humildad. Podemos caer en dispersión, como lo hicieron los apóstoles. Primera de Colosenses 10:12. El final comenzará después de estas palabras y de su oración. Afirma que aunque los discípulos lo abandonarían, el Padre estaba con él siempre. El Verbo siempre ha estado y estará en el seno del Padre. Ambos serán uno. Juan 10:30. Por eso Jesucristo actuó así. Por eso Jesucristo profetizaba. Porque entendía claramente que Él y Dios tienen una misma esencia. ¿Lo creemos? Amén, amén. A ver, aquí tengo un pequeño problema. Voy a tener que utilizar esta computadora. Muy bien, versículo 32. El Dios Padre nunca lo dejó solo, porque eran uno. Juan 10:30. Solo en la cruz se interrumpió la comunión por las tinieblas. Era el Cordero cargando el pecado del mundo y el Dios Santo que lo había mandado a esa misión vicaria. Pese a que Jesús es santo, fue desamparado en ese momento para abrir la puerta del amparo divino a nosotros. El trono de ira del pecado se cambiaría por la obra del Salvador, en un trono de gracia para el creyente. Siempre lo llamó Padre. A Él encomendó su espíritu, aún en la cruz. Dios estaba en Cristo, reconciliándose consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Incluso Pablo dijo que aunque sus compañeros lo dejarían abandonado, el Señor estuvo a su lado. Segunda de Timoteo 4:16-17. No olviden nunca, estamos solos como creyentes. Nunca estamos solos como creyentes, aunque la soledad nos abruma. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo. Y si lo tenemos a Él, tenemos paz, tenemos vida y tenemos esperanza. Versículo 33. Estas cosas es lo que les enseñó esa noche en la cena. Su enseñanza fue para que tuvieran paz con la condición de que fuera en Cristo. De otra forma no hay posibilidad, siendo imposible que la tengan en el mundo. Es su paz, Juan 14:27, que se deposita en cada uno de sus creyentes íntimamente. Las aflicciones y problemas están afuera. La paz está dentro, por efectos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Pero no aparecerá si antes no se tiene a Cristo. Gálatas 2:20, Filipenses 1:21. Le recordó que en el mundo habrá aflicciones. Ellos lo crucificarían. Sus seguidores serían perseguidos y confrontados con el mundo. Segunda de Timoteo 2:3, 3:32, 4:16. Juan relata que esto fue lo que le pasó. Abandonado en la isla de Patmos por seguir a Cristo y proclamar el Evangelio. Apocalipsis 1:9. Ser creyente no es fácil. Ser creyente va a entrañar sacrificios, va a entrañar persecuciones, va a entrañar desengaños. Pero tenemos íntimamente a Cristo. Y eso es nuestro consuelo. Y esa es nuestra fuerza. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que nos hace ser fuertes
y estar gozosos aún en las aflicciones. ¿Lo creemos? Algunos todavía por ahí no lo soy muy convencido. Aún en medio de conflictos debemos tener confianza en Él. Como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1:7. Esas pruebas dan carácter. Santiago 1, del 2 al 4. Esa confianza parte de que Jesús venció al mundo, su victoria es la del cristiano. El tiempo perfecto del verbo vencer refleja totalmente consumado. Se logrará en la cruz, pero es programa divino. Se dio por hecho al hablarles y lo es hoy en día. La victoria es porque Cristo venció a Satanás. Ya no tiene el poder más para destruir al creyente, teniendo al príncipe del mundo como sus esclavos y a los del mundo. Nosotros hemos sido liberados de Cristo y victoriosos por su sacrificio. Debemos resistir al diablo y estar firmes en ese terreno de victoria que tenemos en Cristo. No es algo que ganemos nosotros. Aquí vuelve a la palabra santa gracia. Es algo que Dios nos dio y que debemos nosotros conservar. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no nos hemos convertido, no somos creyentes. Es una falacia. Versículo 33, continuamos. No importa cuán dura sea la aflicción, como decía el apóstol, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Aplicaciones. Primera, por esto todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Y esto se produce porque nosotros no lo seguimos en su desenfreno y por eso nos atacan. Primera de Pedro 4:4. Segundo, nadie puede salvarse sin la obra de convicción de pecado que el Espíritu hace en el perdido. Hace que se sienta perdido. Es el Espíritu quien reproduce a Cristo en nosotros mediante el fruto que produce en el creyente. Gálatas 5:22 y 23. Porque glorifica a Cristo. Los creyentes deben enfocarse en las verdades bíblicas sobre la persona y la obra del Espíritu Santo para evitar ser engañados. Gálatas 5:16. ¿Podemos ser engañados por palabras muy bonitas? Sí. Pero por eso tenemos la guía de verdad, que es la palabra. Comparen todo lo que les digan con las verdades bíblicas. Y entonces verán si de verdad son reales o son mentiras, o son falacias, o son modas humanas. Es que se oye muy lógico, es que se oye muy racional. Pero si es contrario a la palabra, no lo debemos de seguir. Ay, nadie dijo amén. Ya me preocupé. Por último, del 33, tercera. Para la victoria necesitamos estar firmes en Él. Para vencer al mundo seremos llevados al triunfo si permanecemos en Él. El vencedor es Cristo, pero debemos estar atentos al terreno de victoria en que hemos sido puestos. No es luchar contra el mundo, demonios, nosotros mismos. Es erróneo. Todos ellos fueron derrotados en la cruz con Cristo. Por eso, solo debemos confiar en el Señor. Versículo 33. Dios hace la provisión de recursos necesarios para vivir en victoria, porque Él es el que en nosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. No crean las fantasías de que ustedes son exorcistas, de que ustedes pueden hacer milagros.
de que ustedes pueden sacar demonios. Porque para eso Cristo los derrotó en la cruz. Y nuestra misión más importante es estar con Él, es estar en Él, es tener ese contacto íntimo con Él. Si no lo tenemos, de nada sirve que se sepa la Biblia de memoria. Si no se vive realmente como cristiano, de nada sirve que tengan maestrías, doctorados. Porque es simplemente cultura, simplemente raciocinio, pero no crecimiento espiritual. Y Cristo quiere que nosotros tengamos crecimiento espiritual. El último desglose. Debemos creer, es una enseñanza básica en la Biblia y en el Nuevo Testamento. 3 años estuvieron aprendiendo de Él sus discípulos y aún así su fe era inmadura. Él preguntó si ahora creían. Era verdadera, pero necesitaba ejercitarse, crecer para tomar su cruz y seguir. Nuestra fe será fortalecida, no es solo creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Necesitamos ejercitar esa fe en medio de las pruebas para que se solidifique. Pedro dijo que debía ser probada para ser hallado en alabanza, gloria y honra cuando Cristo regrese. 1 de Pedro 1:7. Las experiencias de la vida cristiana nos llevan a conocer mejor a Cristo y a ser fieles en medio de las pruebas. Es por la gracia y los méritos de Él que nos podemos mantener firmes. Por último, somos victoriosos en Jesús. Dios tiene la voluntad de que sus hijos vivamos en paz, que es interior y provienen de Cristo. El mundo la busca, pero no la encuentra, ni la podrá conocer, porque se requiere conocer a Cristo en el corazón. Juan 14:27. El mundo sí le tiene una paz inestable y pasajera. Puede haber aflicciones, pero Cristo ofrece paz para esos momentos y confiamos en Él. La victoria en Cristo es diaria. En aflicciones, al ser encarnado, conoció todo lo que vivimos. Al salir victorioso nos permite también a nosotros serlo. Al resucitar venció al mundo. No es por méritos de nosotros, sino por su sacrificio vicario, que nos permite mantener nuestra firme vida y vivir para la gloria de Dios. Preguntas. ¿Qué nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Cristo? Seguir sus mandamientos. Tenerlo en el corazón. No de palabra, no en apariencia, íntimamente. ¿Qué victoria has logrado en Cristo? Yo terminar mi maestría. Para mí es una victoria en Cristo. Porque vaya como me costó. Sobre todo con esos maestros. Mis saludos a los maestros. Juan 16:25. ¿Vamos a todos? Juan 16:25. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Juan 16:25. Otra vez. Juan 16:25. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Juan 16:25. Vamos a hacer por último una pequeña oración. Amantísimo Padre, hoy hemos visto las palabras quizás más directas que Jesús les enseñó a sus discípulos. Les dijo sin cortapisas que Él moriría, que resucitaría y que volvería a verlo. Les dio la esperanza de que aunque Él muriera, volverían a verlo.
Y en esa esperanza escatológica, nosotros también esperamos su venida, para gozarnos, como lo hicieron los apóstoles, cuando lo vieron resucitado y lo vieron ascender al cielo. Señor, permite que esa espera ya no sea más tardada, que vengas pronto para poder estar contigo para siempre. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.